Agradezco enormemente a la coordinadora de educación en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Fernanda Domínguez, nos tome la llamada. Ella ha trabajado en el área de sociedad incluyente como coordinadora de educación. Previo al IMCO, trabajó como consultora en De la Calle Madrazo Mancera, donde participó en el diseño de estrategias de asuntos públicos, políticas públicas, regulación, entre otros. También apoyó con la investigación, redacción y edición de publicaciones. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y la maestría en Geopolítica y Estudios Estratégicos en la Universidad Carlos III de Madrid. Fernanda, muy buenos días. Buenos días, David. Muchas gracias por esa introducción. El tema que vamos a tratar el día de hoy, sin duda, creo que es importantísimo. Ustedes presentaron un reporte titulado Sin aprendizaje socioemocional, el nuevo plan de estudios no impulsará trayectorias educativas y profesionales exitosas. Pero te pediría, por favor, Fernanda, que partiéramos del principio. Sí hay que llegar a ese punto respecto a estos nuevos planes de estudios, pero creo que también falta mucho que en general la sociedad aprendamos a qué se refiere esto del aprendizaje socioemocional y todo lo que significa, porque sin duda lo veo como que ahí vamos avanzando, pero en términos generales en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente el aprender esta parte de los procesos pedagógicos. No, totalmente. Bueno, este pequeño boletín realmente es la síntesis de toda una investigación que publicamos también la semana pasada sobre habilidades socioemocionales y qué ha pasado en los últimos años, ¿no?, en esta materia, sobre todo porque ahorita estamos en una coyuntura doble. ¿Ya qué me refiero? Que viene próximamente, se prevé aún que se implemente el nuevo plan de estudios y estamos ya en el contexto de la nueva normalidad o el contexto post-pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué con las habilidades socioemocionales? Entonces, para partir del principio, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Suena poco atractivo el concepto, pero es algo que es fundamental en el desarrollo de los niños y los jóvenes, y son estas habilidades blandas que el mercado laboral está exigiendo cada día más, ¿no? Como la empatía, como saber trabajar en equipo, como saber autorregular tus emociones, conocerte, temas de liderazgo. Entonces, pues suena muy fácil, pero la realidad es que el aprendizaje socioemocional en las aulas es bien complejo. Entonces, bueno, nosotros nos dimos a la tarea de ver qué ha pasado en la política educativa en la materia socioemocional, en este contexto de la doble coyuntura, ¿no? Pospandemia sobre todo, y pues con este nuevo plan de estudios, estos cambios en el marco institucional de la educación en México. Entonces es como parte de una transición que a lo mejor, si lo estoy entendiendo bien, Fernanda, no se está dando de la manera más adecuada, porque también, por ejemplo, mi generación tendría que admitir que en algún momento vimos estos temas como de, ¿y eso para qué lo quieres? O sea, no, o sea, tú eres profesional de esto, ¿para qué quieres eso de la inteligencia emocional? ¿Para qué quieres eso de liderazgo? Y cuando años después lo aprendimos, nos dimos cuenta de la regadota, de no ponerle la atención, pero ahora, pues parecería que poco más en un contexto diferente estaríamos cayendo en algo muy parecido, ¿no? No, sí, totalmente de acuerdo. Pero pues la realidad es que hay muchos estudios que comprueban que los empleadores, las empresas, instituciones, cada vez más le dan mayor peso a este tipo de habilidades blandas, ¿no? Entonces, pues mucho más allá de que los jóvenes, que claro que es importante, quiero subrayar eso, que desarrollen pues habilidades cognitivas, habilidades técnicas, también de la mano tienen que desarrollar pues estas habilidades socioemocionales, porque además, si lo hacen desde niños, también está comprobado que van a aprovechar mucho más su trayectoria educativa, ¿no? Les va a ir mucho mejor en la escuela y por lo tanto van a llegar muchísimo más lejos, y eso es lo que queremos, ¿no? Jóvenes cada vez más preparados, cada vez más competitivos, en un mercado laboral pues cada vez más complejo. Entonces, sí vemos que desde el 2017, con que se consolidó el plan de estudios, que hasta la fecha sigue vigente, pero que fue parte de la reforma educativa de 2013, surge esta materia tal cual que se llama educación socioemocional, y de la mano pues se implementó de manera transversal. ¿A qué me refiero? Que o sea, por más que había la materia de educación socioemocional, a través de todo el currículum está presente estos temas, ¿no?, de liderazgo, de trabajo en equipo, etcétera. Entonces, pues sí vimos que estas políticas iban en un camino pues acertado, sin llegar a que fueran perfectas, por supuesto, pero digamos que íbamos bien.
Y ahora con la entrada de esta administración, bueno, ya tiene 4 años, pues digamos que se dieron algunos pasos hacia atrás, que es como nosotros lo vemos, pero lo que sí quiero hacer énfasis es, estamos a tiempo de que se incluya en este plan de estudios pues las herramientas técnicas para docentes, ¿no? Y todo esto que nosotros en este documento analizamos que carece el nuevo plan de estudios. Entonces, pues eso es lo que nosotros queremos poner ahí en la agenda pública. Y esto también parte de evidencias, que eso es creo que lo más importante cuando hablamos de educación y del futuro de quienes le van a dedicar tiempo, gran parte de su vida al estudio, ¿no, Fernanda? Y esas evidencias han demostrado que todo este tema que nos acabas de plantear y que nos has ayudado a entender tienen resultados absolutamente notables y medibles. Totalmente, totalmente. Alrededor del mundo hay muchas buenas prácticas, por así ponerlo, sobre cómo se evalúa el aprendizaje socioemocional, que sin duda es un tema pues mucho menos tangible, no es más difícil de medir, pero existen las formas. Y entonces, pues a nosotros nos preocupa mucho que no haya ahorita un diagnóstico sobre en dónde están ahorita los jóvenes en materia socioemocional y que el nuevo plan de estudios se diseñó sin este diagnóstico. Entonces, pues es una de nuestras propuestas que y eso siempre, para diseñar política pública se necesita partir de una evaluación, de un diagnóstico. Entonces, bueno, nosotros también nos dimos a la tarea de hacer pues un levantamiento junto con la Organización de Jóvenes Ayudando a Niños y a Niñas, que lo que hacen es padrísimo, y entonces hicimos un levantamiento de 2,000 estudiantes y padres de familia. Obviamente es un ejercicio que tiene pues, ciertas limitaciones, pero encontramos que por más que, por ejemplo, la gran mayoría de niños están familiarizados con los conceptos básicos de habilidades socioemocionales, pues al final siguen enfrentando hoy en día, después de la pandemia, temas de ansiedad, de depresión, de miedo de regresar a las aulas. Entonces, todo este tema son cosas que el gobierno tiene que atender y no queremos poner en juego a toda una generación, y bueno, más bien la formación de toda una generación. Aunque todo parece indicar que la tendencia en materia de percepción, tanto de niños, jóvenes y sus padres de familia, Fernanda, es que ven positivo el regreso a clases, pero eso implica este reto que justamente nos acabas de mencionar. Sí, claro. Bueno, el 89% de los niños que encuestamos nos dicen que bueno, valoraron como positivo regresar a las aulas porque batallaron mucho emocionalmente durante el encierro. México fue el 4.º país de América Latina que más cerró las escuelas, entonces claro que eso conlleva consecuencias socioemocionales, pero pues sí, en la parte de pues, análisis cualitativo sí nos explicaron que tenían pues mucha ansiedad, que por más que estaban felices de regresar tenían mucho miedo, dudaban mucho de sí mismos, entonces pues eso es toda la parte que hay que atender. Y ahí la clave de todo parte de la clave de todo lo que hoy estamos tratando en esta materia, en estas propuestas que hace el INCO en esta temática, sin duda valdría la pena resaltar, Fernanda, la parte que le toca pues a quienes son responsables de las políticas públicas, pero también el papel que tenemos como ciudadanos, padres de familia y los mismos menores, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, al final el aprendizaje socioemocional es un tema totalmente integral y no nada más corresponde a la escuela, corresponde pues a nosotros como ciudadanos de exigirlo, pero también pues de exigir que no solo los niños, sino que también den las herramientas y capaciten a los docentes, porque como ponemos ahí, ¿no? Maestros socioemocionalmente competentes van a preparar alumnos socialmente aptos. Entonces, también la parte de maestros es importante y también de alguna manera hay que incluir a los padres y madres de familia y brindarles ciertas herramientas para que también fuera de las aulas continúen con este aprendizaje socioemocional. Híjole, pues regresándome al principio de la plática, Fernanda, entonces lo que en este momento preocupa es que en el nuevo plan de estudios esto no está claro. El aprendizaje socioemocional no está incluido a partir de la fecha en la que está marcada que inicie. Bueno, es que pues el nuevo plan de estudios va a ser algo bien complejo. Al final pues es un cambio totalmente de raíz, pero sí nosotros identificamos qué carece, ¿no? Porque bueno, sí quiero hacer aquí
nota al pie que claro que el nuevo plan de estudios sí reconoce las habilidades socioemocionales como algo importante. Ella habla de la importancia de construir alumnos íntegros, pero no tiene una definición, una interpretación propia de qué son las habilidades socioemocionales. No contempla la educación socioemocional en educación media superior, o sea, los jóvenes en bachillerato ya no está contemplado que lleven educación socioemocional. Tampoco tiene el carácter transversal, es decir, eso que te platicaba de proyectos, de trabajo en equipo a lo largo de todo el currículum, sino que nada más contempla pues una materia de educación socioemocional. No parte de un diseño que es como te decía, y algo que también nos preocupa mucho es que no tenemos claridad sobre la implementación del aprendizaje socioemocional, de qué herramientas les van a brindar a los docentes, que pues al final son los que son la pieza clave del aprendizaje socioemocional en las aulas. Muy bien. Te agradezco enormemente este tiempo, Fernanda. ¿Qué podríamos decir? Te pediría un mensaje final. ¿Qué podríamos decir a manera de conclusión una vez que entendimos qué es lo que está pasando y además la importancia del aprendizaje socioemocional? Y que esto, por cierto, breve paréntesis antes de pasarte la voz, Fernanda, esto, pues en este momento lo estamos platicando con los planes de estudio nuevos que nos hacen referencia a educación básica, por ejemplo, pero que finalmente aplica para, ahora sí que no solamente para cualquier nivel educativo, sino para toda la vida. Totalmente. Pues la conclusión, la verdad, sería que aún estamos a tiempo de partir de un diagnóstico y de incluir herramientas mucho más pragmáticas y prácticas para el aprendizaje socioemocional en las aulas. Y como dijiste, no solo para trayectorias profesionales exitosas, sino también para trayectorias personalmente satisfactorias, ¿no? Entonces, pues son habilidades que son básicas para todos, que tienen que empezar desde chiquitos y que te van a durar el resto de la vida. Entonces, claro. Pues si queremos un capital humano, una fuerza laboral competitiva, sí tenemos que voltear a ver a las habilidades socioemocionales, que suenan pues muy simples, pero en realidad el aprendizaje socioemocional es bien complejo. Y finalmente, quien quiera aprender más sobre este tema, consultar los reportes del IMCO o conocer del propio Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿cómo los pueden encontrar, Fernanda? Claro que sí, pues estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como imco.com.mx o IMCOMX. También yo estoy en Twitter como Fernanda Dom. Y pues todas nuestras investigaciones en todas las materias, desde energía, medio ambiente, mujer en la economía, educación, todos son públicos en internet y pues cualquier pregunta ahí siempre estamos atentos. Te agradezco mucho, Fernanda, un abrazo y muchísimas gracias por este tiempo. Buenos días. David, que estén muy bien. Gracias, es Fernanda Domínguez, coordinadora de educación en el Instituto Mexicano para la Competitividad.